Nosotros continuamos con información, tenemos información en vivo. Muy bien, tenemos entonces comunicación con Joana Castro, quien toma pues declaraciones del ministro del Ambiente, quien se pronuncia sobre el derrame de petróleo. Adelante, Joana. Desde el lado del OEFA y el sector ambiente. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, da detalles del último derrame de petróleo en el oleoducto norperuano operado por la empresa Petroperú el último viernes, que ha afectado a la provincia de Datem del Marañón en Loreto. Escuchemos la conferencia. Que corresponde justamente a la zona de derrame, está firmada por un supervisor de la estación 1 con fecha 21 de junio y hay un volumen de líquidos de 111.222 que fueron trasladados con fecha 21 de junio de 2016 en el oleoducto norperuano. Y hay un nivel de recepción que es menor. Y entonces esta podría ser la evidencia que justamente esta cantidad menor es la cantidad de derrame producida en el oleoducto norperuano. Tomado conocimiento de esta boleta de recepción-despacho, que es una boleta de evidencia del bombeo, comunicamos al presidente de Petroperú y hasta ahora no hemos obtenido respuesta para poder sustentar la veracidad de esta boleta de recepción, que tiene todas las características de las boletas que se utilizan en estaciones de bombeo del oleoducto norperuano. Es claro, por lo tanto, que Petroperú ha incumplido la obligación de mantener suspendido el bombeo en las estaciones del oleoducto norperuano, lo que se venía verificando por parte de Usinarmín. Y de una u otra manera tenemos que justamente investigar esto. Alguna persona de alguna estación ha tomado una decisión que es absolutamente ilegal, ha bombeado petróleo y al bombear petróleo sin las garantías de seguridad del ducto ha producido este nuevo derrame producido en la zona de Barranca. Frente a ello, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, y se disculpa por su ausencia a la presidenta del OEFA por un problema de salud, no nos puede acompañar el día de hoy, pero me acompaña el viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro Sánchez Moreno, y el procurador del sector ambiente, Julio César Guzmán. El OEFA está adoptando las siguientes acciones. En primer lugar, determinando la manera como se va a proceder en lo que corresponde al procedimiento administrativo sancionador. Como ustedes saben, el OEFA tiene dos opciones: el procedimiento regular, que es la manera como habitualmente se ha venido procediendo, o la denominada papeleta ambiental, que sería la colocación inmediata de una multa por la situación de gravedad y de afectación a la salud que un derrame de esta naturaleza produce, considerando a su vez el nivel de reincidencia. Entonces, administrativamente mañana se toma la decisión de si se inicia un procedimiento regular o se aplica una papeleta ambiental, que es un proceso bastante más sumario y que determina una voluntad de impedir que este tipo de situaciones se produzca en el futuro. Tomada esa decisión, el procurador del sector ambiente, Julio César Guzmán, tiene lista la acción que correspondería a un proceso penal, teniendo en cuenta que aquí habría una situación de responsabilidad que tiene que ser investigada por la Fiscalía. A nosotros como autoridades no nos corresponde prejuzgar las personas que han estado involucradas en una situación de bombeo no autorizado, pero sí corresponde a las autoridades judiciales llegar a la verdad y saber quién ha tomado una decisión de indebidamente y sin autorización bombear petróleo en un ducto que estábamos asegurando no esté en funcionamiento hasta que no se garantice su idoneidad para cumplir esta función. Es obvio que la decisión de aquella persona que la haya adoptado en ese sentido es no solamente una decisión irresponsable, sino una decisión punible. Por lo tanto, esta acción o este proceso se va a iniciar para que el Ministerio Público determine la responsabilidad de quien pueda haber autorizado un bombeo de esta naturaleza. Producidas estas situaciones, he estado en coordinación con los ministros que forman parte del directorio de Petroperú. Les corresponderá a ellos tomar las decisiones en relación a la conducción de la empresa. No es el sector ambiente el responsable, pero estoy seguro que en el próximo día, es decir, el día de mañana, este tipo de decisiones habrán sido adoptadas. Es triste ver que una situación de irresponsabilidad de personas que exponen
la salud e incluso la vida de las personas y los ecosistemas bombeando petróleo sin la seguridad de que el ducto no va a producir derrames, esté ocurriendo. Pero por otro lado, y felizmente, los organismos de fiscalización del Estado, y en el caso específico del OEFA, pero también Ocinermin, en este caso están actuando con celeridad, y no hemos querido aparecer en los medios sin tener la seguridad de cuál era la situación que se había producido. Vuelvo a reiterar, tenemos esta evidencia del registro de bombeo de petróleo de fecha 21 de junio, y estamos solicitando tanto a Ocinermin como a Petroperú que nos señalen cuál es la situación y quién ha tomado una decisión de esta naturaleza, porque esto no se puede permitir. Yo he tenido el día de ayer una reunión con el presidente de la República que me pidió exprese la severidad con la que se va a actuar, porque no es posible que la irresponsabilidad de una persona ponga en riesgo la seguridad y la salud de todos. Entonces, eso es lo que quería señalarles en relación a este derrame de petróleo de Barranca. Y obviamente, y omití señalar una medida adicional. La medida adicional, que en realidad será comunicada por Ocinermin, es que ese oleoducto tiene que seguir suspendido en el bombeo y en su funcionamiento. No hay forma que ese ducto se reabra hasta que no haya una certificación absoluta de Ocinermin de que el ducto ahora sí tiene las condiciones para trasladar o para transportar el petróleo. Sabemos lo que significa eso en relación a los que están extrayendo petróleo. Tienen los tanques llenos, están transportando en barcazas, que también tiene sus riesgos, pero no podemos seguir exponiendo a las poblaciones del entorno y a los ecosistemas a derrames de petróleo de esta naturaleza. Quiero concluir, para permitir que ustedes hagan las preguntas, haciéndoles una breve actualización de las medidas que se han adoptado en relación a los otros derrames del pasado. Y se les ha alcanzado el día de hoy una ayuda a memoria que no solamente tiene las acciones administrativas adoptadas, sino a su vez un anexo que tiene las acciones penales que están en curso por cada uno de los derrames producidos, en qué tribunal o fiscalía se encuentran y cuál es la situación. Entonces, de manera muy breve, les quiero mencionar que en relación al derrame de Cuninico, OEFA, fruto del incumplimiento de las medidas adoptadas en su momento, ha aplicado una sanción equivalente a 10.194.285 soles, que es equivalente a 2.578.30 UITs. Ello porque Petroperú no cumplió con las medidas correctivas adoptadas por el OEFA con ocasión del derrame en Cuninico que ocurrió el 30 de junio de 2014. En relación al caso de Imasa y Morona, que son derrames producidos del 2 al 8 de febrero, uno, y el otro producido en el caso de... No, los dos, perdón, el 25 de enero de 2016, hay que tener en cuenta que el OEFA adoptó tres acciones. Una medida preventiva para la presentación de un cronograma con un plan de acción que en su momento no se cumplió y por lo tanto se inició un proceso. En segundo lugar, la adopción de una medida cautelar para que Petroperú presente un programa de limpieza, rehabilitación e información, y el plazo para cumplir esta medida cautelar es el día de hoy, 29 de junio de 2016. Y finalmente, un procedimiento ordinario que se inició el 4 de marzo de 2016. Este procedimiento está siguiendo su curso. OEFA, en un acto de transparencia, ha permitido que se apersonen al procedimiento el Instituto de Defensa Legal y la Organización de Desarrollo Sostenible Perú, por haber acreditado su calidad de terceros con interés legítimo. Pero Petroperú ha apelado a esa decisión, por lo tanto el Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene que resolver esta incidencia para seguir el procedimiento. Entonces resumo, y con esto termino mi exposición. En el caso de Cuninico se ha aplicado una sanción, en el caso de Morona e Imasa los procedimientos están en curso, en el caso de Barranca mañana se determinará el inicio o de un procedimiento o de una papeleta ambiental, más el inicio de una acción judicial por delito contra el ambiente, y a su vez las decisiones que corresponderán al directorio de Petroperú en relación a su conducción. Y finalmente, como les dije, ustedes tienen un resumen de todas las acciones judiciales en curso e invoco al Poder Judicial a acelerar estos procesos. No
podemos permitir que situaciones como estas ocurran, tenemos que actuar con la severidad del caso y no podemos permitir que algún o algunos irresponsables hayan adoptado una decisión de bombeo sin autorización de Ocinermin. Eso es no solamente imperdonable, sino, como dije, punible, y en ese sentido se va a proceder. Entonces, estamos a la espera de las preguntas que nos quieran formular sobre el caso. Ministro, buenas tardes. De TV Perú estamos en vivo en estos momentos. ¿Qué es lo que exactamente ha ocurrido en la zona de Barranca, en Loreto? ¿Y cuáles son las acciones que ya se está tomando? Se le consulta al ministro del Ambiente sobre las acciones de... Claro que sí. Las acciones que se van a tomar en Barranca. Los televidentes o los oyentes, el oleoducto norperuano, que tiene 3 ramales, tiene o ha tenido una situación evidenciada el 24 de junio de un derrame en la zona de Barranca, kilómetro 213 más 320 del oleoducto norperuano. Esta es la provincia del Daten del Marañón. En esta zona el ducto está soterrado, es decir, está enterrado a 2.2 metros. Y no obstante estar enterrado, ha generado un derrame fruto de una rotura del ducto. Es obvio, y esa es una primera evidencia, que una rotura de ducto enterrado a 2.2 metros en un terreno arcilloso no puede generar ningún nivel de afloramiento si es que no tiene presión. Y por lo tanto las primeras evidencias levantadas por OEFA y Ocinermin es que en la zona se había bombeado petróleo sin la autorización previa de Ocinermin, que había suspendido el bombeo en febrero del año 2016. Nosotros hemos tenido la cautela de ir confirmando. Ayer Ocinermin ha declarado que efectivamente se ha bombeado petróleo, y nosotros como sector ambiente tomamos conocimiento de esta boleta de recepción y despacho, que es una boleta de bombeo de la estación 1 a la estación 5, que es justamente donde se ha producido el derrame, de fecha 21 de junio, que muestra un volumen de líquidos de entrada y un volumen menor de salida. Y esta podría ser incluso la evidencia de que ese petróleo faltante en la salida en la estación 5 es el petróleo derramado. De hecho, ha habido una situación de bombeo, y esta situación de bombeo no estaba autorizada por Ocinermin, por lo tanto Petroperú no podía proceder con ella. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Además del inicio del proceso administrativo, que mañana se va a determinar si es un procedimiento administrativo sancionador ordinario o es una papeleta ambiental, que es un proceso sumario bajo ciertas condiciones, y eso mañana OEFA tomará la decisión. El procurador del sector ambiente iniciaría un proceso en la fiscalía correspondiente por una situación de delito, y a su vez el directorio de Petroperú tendría que tomar las acciones correspondientes en relación a la conducción. Sin prejuzgar sobre la responsabilidad del funcionario de más alta responsabilidad en el cargo de Petroperú, porque no es una persona como él el que toma este tipo de decisiones, yo espero que la investigación de la Fiscalía llegue a la determinación de dónde se tomó una decisión de bombeo no autorizado, porque eso es inaceptable y eso es una situación punible sobre la cual el Estado tiene que actuar con mucha energía, sin perjuicio de las acciones que como sector ambiente venimos adoptando por el derrame ocurrido en Curinico en el pasado, y también en Morona y en Chiriaco, que están bajo proceso administrativo sancionador e incluso procesos penales. Termino señalando en relación a su pregunta que hay una indicación clara del gobierno y del propio presidente de la República, Ollanta Humala, para que se actúe con severidad y para que este ducto continúe suspendido en su función de transporte de petróleo crudo, porque todavía no nos da la seguridad que no se van a producir derrames produciendo afectaciones a la vida, a la salud y a los ecosistemas. Ministro. Lourdes Fernández, del diario El Comercio. Respecto al proceso que se va a iniciar por el derrame, quería que nos especifique un poco qué significa la papeleta ambiental y si el proceso regular al que se refiere es el que se ha venido siguiendo en los anteriores casos, porque por ejemplo el derrame ocurrido en Curinico fue el 30 de junio del 2014 y recién 2 años después se está llegando a una multa. Usted está hablando de severidad, queríamos saber si es que esta papeleta ambiental que da mayor prioridad es alguna o solo es una medida correctiva. Correcto, no. La papeleta ambiental es un procedimiento que establece una multa adelantada por el cumplimiento de ciertas condiciones que permiten que se aplique la misma. Así está regulado para el caso de OEFA. Al poner una papeleta ambiental es un proceso sumarísimo, es decir, no hay que esperar
a seguir el procedimiento para determinar el cálculo del nivel de afectación y la multa. La multa se pone adelante. Es decir, si mañana, porque yo no puedo adelantar opinión por OEFA, y además OEFA tiene que primero notificar al administrado para no incurrir en una situación de nulidad, si OEFA mañana determina que se cumplen las condiciones y aplica una papeleta ambiental, será directamente con la multa. Y este es un proceso sumarísimo. Y en relación a los otros procedimientos, efectivamente es difícil, y es difícil para el ciudadano entender a veces los tiempos que toman los procedimientos administrativos ordinarios, que son los que se adoptaron en el pasado. Ahora se está evaluando si va a ser ordinario o papeleta ambiental. Pero esos plazos son lamentablemente los que corresponden al debido proceso y al derecho que tienen los administrados también de impugnar decisiones. Le pongo un ejemplo. En el caso del derrame de Morona e Imasa, nosotros por un acto de transparencia como Sinermin, y aquí está la directora de supervisión, permitimos que dos organizaciones de la sociedad civil se apersonen al proceso, porque consideró OEFA tenían legítimo interés en la representación de las comunidades de la zona. Sin embargo, esa decisión ha sido impugnada por Petroperú y por eso se encuentra para ser resuelto a nivel de incidencia en el Tribunal de Fiscalización para que el proceso pueda seguir su curso. Esas son las características de un proceso también administrativo que hacen que a veces se tome más tiempo del que el ciudadano esperaría que tome un procedimiento de esta naturaleza. Pero nuevamente, le repito, en el caso de este derrame de Barranca, la decisión pasa por evaluar si es ordinario o es papeleta ambiental, y esa decisión se adoptará el día de mañana jueves, máximo el viernes, yo creo que el día de mañana, y OEFA comunicará a los medios de comunicación sobre la decisión adoptada. Ministro, estamos en vivo para RPP. Con los daños que se han visto en la población y en los ecosistemas, ¿en todo caso hay la posibilidad de pensar en la renuncia del presidente de Petroperú? De hecho, siempre hay una responsabilidad de este nivel en las personas que conducen las empresas, y en este caso una empresa pública. Y eso es una decisión que corresponde al directorio, que tiene, entre otros, a la ministra de Energía y Minas y al ministro de Economía y Finanzas. Son ellos los que yo he estado coordinando con ellos, tomarán la decisión correspondiente. No quiero adelantarme a una decisión que corresponde a ellos, pero definitivamente creo que se necesitan medidas muy drásticas, pero serán ellos quienes las comuniquen. Buenas tardes, ministro. Jacqueline Fox, del diario El País. Tengo 3 preguntas. La primera es si es que la empresa Petroperú ha pagado alguna multa, ya sea de las impuestas por Sinermin o por OEFA. La segunda es ¿desde cuándo OEFA? La segunda es ¿desde cuándo? Martín, conferencia entonces del ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, hablando sobre los diversos derrames en Cunico, Imasa, Morona y Barranco. Este último que será visto recién el día de mañana para saber qué acciones se van a tomar. Con esta información, adelante en estudios. ¿Las herramientas son suficientes? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, clarísimo el panorama, ¿no? Bombeo de un número determinado de barriles no está autorizado por Sinermin. La sanción entonces correspondiente 10.194.285 nuevos soles, correspondiente a 2.578,3 UITs. Previo también habían habido algunas advertencias con derrames en el oleoducto norperuano, por lo cual Petroperú pues tendrá que hacer frente a esta sanción. 12:50 minutos, es momento de hacer una pausa, la última, y regresamos con la parte final del programa. No se muevan.